¿Alguna vez has escuchado de un albañil que prefirió perder la cordura antes que romper su palabra? Hay historias que se murmuran en los pueblos pequeños, en cantinas silenciosas, donde el mezcal corre más fácil que la verdad. Historias que solo cuentan los viejos, que ya no temen al castigo eterno. Y una de ellas habla de una construcción maldita, una casa que jamás debió levantarse. Todo comenzó cuando Gustavo, un maestro de obra con fama de cumplidor y meticuloso, fue contratado por un hombre que no era del pueblo. Nadie lo conocía, pero su presencia imponía. Se hacía llamar Esteban Mota y había comprado un terreno alejado, cerca del monte, donde el viento siempre soplaba helado y los perros evitaban acercarse. La oferta era tentadora: buena paga, trabajo por contrato, libertad total para llevar su equipo. Solo había una condición: la casa debía estar lista en 40 noches, ni una más. Gustavo aceptó. Tenía deudas, 2 hijos pequeños y un nombre que cuidar entre los albañiles de la región. Así que reunió a su gente y partieron hacia el terreno, llevando materiales, herramientas y la promesa de cumplir. Pero desde el primer día, todo comenzó a sentirse raro. El terreno estaba seco, sí, pero olía a húmedo. Un hedor parecido a cuero podrido salía de la tierra cuando la removían. Uno de los peones, Nacho, juró ver unas figuras pequeñas moviéndose entre los árboles al amanecer. «¡Duendes!», dijo entre risas, pero nadie volvió a bromear cuando las herramientas empezaron a desaparecer por las noches. Una mañana encontraron la mezcla de cemento ya preparada, burbujeando como si hirviera. No era posible. Nadie la había tocado desde el día anterior, y sin embargo, ahí estaba, caliente, vibrante, viva. Gustavo, que no era hombre de temores fáciles, empezó a notar que sus sueños ya no eran suyos. Todas las noches soñaba con una figura que lo observaba desde el centro de la obra. No hablaba, solo lo miraba, con los ojos llenos de fuego y un sombrero tan ancho como una noche sin luna. Pasó una semana y uno de los jóvenes, Rodrigo, decidió abandonar el trabajo. Decía que cada vez que colocaba un ladrillo, alguien lo soplaba desde atrás, aunque no hubiera viento. Decía que escuchaba pasos, que la tierra le hablaba en un idioma que nadie debía entender. «Es el terreno», murmuró Gustavo a solas, pero en el fondo sabía que no era solo eso. La construcción avanzaba rápido, pero a un precio. Cada día uno de los hombres sufría un accidente inexplicable. Un martillo que caía solo, un clavo que aparecía en la suela, una pared que se agrietaba justo donde estaba su sombra. Y entonces, en la tercera semana, sucedió lo que nadie pudo ignorar. Era de noche. Gustavo había regresado a revisar planos cuando escuchó una voz, baja, casi un susurro, desde dentro de la estructura. Pensó que era uno de sus hombres, tal vez alguien ebrio. Pero al entrar, la casa estaba vacía. Sin embargo, la voz seguía. «No terminarás, no sin pagar»,
volteó bruscamente y lo vio. Sentado en lo alto de una viga, balanceando los pies, estaba un hombre sin rostro, con piel negra como ceniza y ojos como ascuas. Su voz era profunda, hueca, como si saliera de un pozo. ¿Quién eres tú?, preguntó Gustavo, la voz apenas más alta que el viento. El hombre sonrió. Ya me conoces, solo no quieres recordarme, y viniste al lugar donde los encuentros con el demonio no necesitan invitación. Gustavo cayó de rodillas. No por miedo, por certeza. Lo que había aceptado construir no era una casa, era un templo, un ancla, un llamado a algo más antiguo que cualquier dios. ¿Qué es este lugar?, susurró. Es mi hogar, respondió la figura, y tú estás aquí para terminarlo. A cambio puedo darte lo que quieras. Gustavo tragó saliva. En su mente, su familia, sus deudas, su orgullo herido, la promesa de fama, de dinero, de respeto. ¿Y si acepto? La figura sonrió más amplio. Entonces, hacemos un pacto con el diablo, como los de antes. Pero si no cumples, si te atreves a detenerte, no solo perderás el alma, perderás todo lo que amas. La noche tragó el resto de sus palabras. Gustavo salió de ahí con el rostro cenizo. A la mañana siguiente, regresó al terreno con más materiales, más herramientas y menos miedo. Los demás lo miraban extrañados. Algo en sus ojos había cambiado. Y la construcción siguió, con un ritmo que no parecía humano. Nadie hablaba, nadie se reía. La casa crecía como un tumor en el corazón del campo. Y entonces, las cosas empezaron a desaparecer. Primero, los animales cercanos, luego, un obrero, y después, los recuerdos. Una noche desapareció Lucho, el más joven del equipo. Había ido al arroyo a lavarse las manos antes de cenar y no volvió. Buscaron linterna en mano, gritando su nombre entre los matorrales y bajo los árboles retorcidos. Pero no había rastro, ni huellas, ni ropa, ni siquiera el sonido de un animal huyendo. Solo el eco de su nombre rebotando entre la bruma. Gustavo no dijo nada. Solo observó el punto donde Lucho había desaparecido y murmuró algo para sí, en voz tan baja que ni siquiera el capataz lo oyó. Luego regresó al fuego, se sentó y siguió comiendo como si nada. Los hombres comenzaron a mirarlo diferente desde esa noche. Ya no era solo su jefe, era algo más, algo que cargaba un secreto. Y aunque nadie se atrevía a decirlo, todos sabían que aquello ya no era una obra común. Era una construcción maldita. La casa seguía creciendo. De día, con las manos humanas. De noche, con otras. Porque cuando el reloj marcaba la medianoche, las herramientas se movían solas. Se escuchaban martillazos, arrastres, zumbidos, clavos que entraban solos en la madera.
paredes que se levantaban sin que nadie las tocara, y en el aire un aroma a azufre, a moho viejo, a carne húmeda que no terminaba de pudrirse. Una noche, uno de los hombres, Julián, ya no pudo más. Se despertó gritando que había visto al mismísimo diablo entrando por la ventana sin marco. Decía que traía un costal en la espalda y que dentro se movían cosas, cosas que lloraban, cosas que pedían ayuda. Gustavo lo miró en silencio. «Duérmete, hermano», le dijo. «Ya falta poco». Pero Julián no volvió a dormir. A la mañana siguiente se cortó las palmas de las manos con un serrucho y caminó descalzo hasta el centro del monte, susurrando nombres que nadie entendía. Lo encontraron 2 días después, sin ojos y con la piel cubierta de palabras escritas con sangre seca. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Que la casa estaba embrujada, que los cimientos no eran de concreto, sino de huesos, que Gustavo ya no era el mismo. Los vecinos del pueblo, que al inicio veían la obra con curiosidad, dejaron de acercarse. La tiendita que les surtía dejó de enviar pedidos. El cura que vivía a 20 minutos de distancia se negó a bendecir el lugar, aunque le ofrecieron mucho dinero. «Esa no es una casa», dijo, «es una trampa». Y mientras tanto el plazo corría. Faltaban 5 días para completar la obra y solo quedaban 3 hombres con Gustavo. Los demás se habían ido sin cobrar. Uno desapareció. Otro fue internado por locura. Otro simplemente no volvió. Pero Gustavo seguía, con las manos en carne viva y la mirada clavada en los planos. No dormía, no comía, solo construía. Hasta que en la penúltima noche, mientras colocaban las tejas del techo, un viento helado cruzó la obra. Y entonces, sin previo aviso, se escuchó una carcajada hueca, rasposa, que parecía salir de la tierra misma. Todos se quedaron quietos y una sombra se alzó desde la esquina de la casa, alta, alargada, con un sombrero negro y el cuerpo cubierto de ceniza. Caminó despacio hasta el centro de la obra y se detuvo frente a Gustavo. «El tiempo se acaba, muchacho», dijo, «y tú aún debes cumplir tu palabra». Gustavo no tembló, solo asintió, con los ojos inyectados en sangre. «Faltan 2 días, no necesito más». El ser lo observó unos segundos y luego giró la cabeza hacia los demás trabajadores. «Ellos no lo resistirán». Y tenía razón. Al día siguiente, uno se arrojó del andamio sin gritar. Otro amaneció colgado de las vigas con la lengua mordida. Solo quedó uno, Justo, un viejo que no hablaba mucho, pero que seguía a Gustavo como si fuera su sombra. En la última noche, el silencio era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. El cielo estaba rojo y la casa ya no parecía humana. Los ángulos no tenían sentido. Las ventanas se abrían hacia adentro,
pero daban al monte. Las puertas crujían sin viento. Los pasillos llevaban hasta habitaciones que nadie había construido. Y entonces, en la sala principal, Gustavo dibujó con tiza una figura en el piso, un símbolo antiguo, uno que nunca le enseñaron en escuela alguna. Justo lo miró sin entender. «¿Qué es eso, patrón?» «El pago». Y en voz baja, mientras la tiza trazaba los últimos detalles, Gustavo murmuró: «Es hora de sellar el pacto con el diablo». Justo retrocedió al ver cómo Gustavo terminaba el dibujo. El polvo blanco brillaba con un resplandor débil, como si respirara. En el aire flotaba un zumbido, un murmullo tan bajo que parecía salir del suelo. Las paredes vibraban suavemente y el olor a cemento húmedo fue reemplazado por otro, más espeso, más antiguo, un hedor a carne cocida y tierra mojada. «¿Qué está haciendo don Gustavo?», preguntó Justo con la voz temblorosa. Gustavo no respondió. Solo levantó la mirada y lo observó, con los ojos vidriosos, sin parpadear. En sus labios, una sonrisa torcida, como si ya no recordara lo que era el miedo. De pronto, el suelo se abrió. No fue un temblor, no fue un derrumbe, fue una grieta perfecta, como si una mano invisible hubiera rasgado la tierra con precisión quirúrgica. Y de esa herida brotó un aire caliente, sofocante. Una respiración. Justo cayó de rodillas, santiguándose. «Dios mío, protégenos». Pero ya era tarde. Del interior de la grieta comenzó a surgir una figura, negra, deformada, alta como un árbol. Su cuerpo parecía hecho de sombras, y su rostro no tenía contornos, solo una máscara que cambiaba de forma a cada segundo. Era el mismo ser que Gustavo había visto semanas atrás, solo que esta vez había venido a cobrar. «Cumpliste, muchacho», dijo aquella voz, que no era voz sino eco. «La casa está en pie, mi morada en este mundo está lista». Justo gritó, pero el sonido fue tragado por el aire. El demonio giró su cabeza hacia él, y el viejo sintió cómo algo dentro de su pecho se rompía. Su corazón se detuvo sin aviso. Cayó al suelo, sin un rasguño, sin un sonido, como si su alma hubiese sido arrancada de golpe. Gustavo lo miró, sin lágrimas. «Dije que terminaría la casa», susurró, «y lo hice». El ser avanzó, y su sombra cubrió toda la habitación. A su alrededor, las paredes se ennegrecieron, como si la pintura se derritiera. Las lámparas estallaron. El aire se volvió tan pesado que costaba respirar. «Tu palabra vale, pero sabes lo que viene ahora». Gustavo levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. «Sí, lo sé, pero aún no has cumplido tu parte». El demonio detuvo su andar. «¿Qué dices? Prometiste darme lo que quisiera, y aún no lo has hecho». El silencio
cayó como una losa. El ser lo observó con curiosidad, inclinando la cabeza. Luego, una risa baja, retumbante, llenó el lugar. «Habla entonces, albañil. ¿Qué deseas?» Gustavo respiró profundo. «Quiero que nadie jamás entre a esta casa. Que quien lo intente pierda la razón. Que el nombre de este lugar se olvide. Que sea un recuerdo que queme la lengua de quien lo mencione». El demonio guardó silencio por un momento y luego asintió. «Concedido». El aire estalló. Las paredes se agrietaron, las ventanas se hicieron polvo y un chillido inhumano recorrió el terreno. El fuego surgió desde el piso, recorriendo las vigas, trepando las paredes. Pero Gustavo no se movió. Permaneció en el centro del símbolo, con la mirada fija en la criatura. «¿Y ahora?», preguntó. El demonio se inclinó, tan cerca que su voz le rozó el oído. «Ahora, tú te quedas aquí». Gustavo intentó retroceder, pero sus pies ya estaban clavados al suelo. La tiza brillaba como hierro al rojo vivo, fundiéndose con su piel. Gritó, pero no había nadie que lo oyera. Las sombras se arremolinaron en torno a él, tragándolo lentamente, como si la tierra lo devorara. Solo alcanzó a murmurar algo antes de desaparecer. «Yo elegí construir. No sabía para quién. Y la casa quedó vacía. O eso parecía. Porque al amanecer, el fuego se extinguió solo. Las paredes seguían en pie, firmes, imponentes, imposibles de quemar. Y en el centro del suelo, justo donde antes estaba el símbolo, había una huella marcada. 2 pies descalzos, hundidos en el concreto endurecido. Esa misma tarde, un grupo de curiosos del pueblo se acercó al terreno. Solo encontraron silencio. Ni cuerpos, ni herramientas, ni rastro del fuego. Pero uno de ellos, un joven aprendiz de albañil, juró haber escuchado algo al pegar el oído a una de las paredes. Un golpe, como si alguien siguiera trabajando dentro, colocando ladrillos, uno tras otro. Y desde entonces nadie volvió a pasar por ese camino. La historia del constructor de la casa maldita se convirtió en susurro, en advertencia. Y los viejos del pueblo aún dicen que en noches sin luna, si pasas cerca de ese terreno, se escuchan martillazos que no deberían existir. Pero lo peor es que cada cierto tiempo la puerta de esa casa vuelve a aparecer en otro lugar, en otro pueblo, con otro albañil dispuesto a levantarla, y entonces todo vuelve a empezar. Pasaron los años. El terreno fue tragado por la maleza y el polvo, pero la casa siguió ahí. Nadie se atrevía a derribarla. Nadie se atrevía siquiera a mirarla demasiado tiempo. Decían que estaba viva, que la madera respiraba y que las sombras dentro no seguían las leyes del sol.
A veces, los niños del pueblo se retaban entre ellos para tocar la puerta. Solo los más valientes lo hacían, pero ninguno de ellos duraba mucho tiempo cuerdo después. Uno, un muchacho de 12 años, regresó diciendo que había escuchado voces llamándolo por su nombre. Otra, una niña que apenas había tocado el picaporte, perdió la noción del tiempo. Juraba que dentro había pasado un día entero, aunque solo habían transcurrido unos segundos afuera. Sus ojos se volvieron opacos después de eso, y nunca volvió a hablar. El rumor corrió de pueblo en pueblo. La casa embrujada del albañil le llamaban. Algunos decían que fue el diablo quien la habitaba. Otros, que fue el propio Gustavo quien se quedó atrapado entre las paredes, cumpliendo su condena por haber sellado un pacto con el diablo. Lo cierto era que nadie podía negar lo evidente. La casa seguía construyéndose sola. Cada cierto tiempo aparecía un nuevo detalle. Una ventana que antes no estaba. Una escalera que llevaba a ninguna parte. Un techo más alto. Como si alguien o algo siguiera ampliándola desde adentro. Un día, un grupo de albañiles de otro pueblo llegó con la orden de demolerla. Traían maquinaria, sogas, martillos. Pero al acercarse, las herramientas comenzaron a romperse solas. Los motores se apagaban. Uno de los hombres, al golpear una pared con la maza, cayó de rodillas gritando con los ojos en blanco. Dijo que había visto a un hombre atrapado en el concreto, golpeando desde adentro con los puños ensangrentados. Gritaba una sola palabra: ayuda. Los hombres huyeron sin mirar atrás. Esa noche, la casa volvió a sangrar desde las grietas. Décadas después, la zona fue comprada por una empresa extranjera. Querían construir un complejo turístico. Los ingenieros se burlaban de las leyendas del pueblo, hasta que encontraron los planos originales de la casa. No tenían fecha, no tenían firma, solo un dibujo a mano, una figura humana con un sombrero y debajo una frase escrita con caligrafía temblorosa. Yo construí para él y sigo construyendo. Esa fue la última vez que alguien se acercó al lugar. Hoy el terreno sigue vacío, o eso dicen, porque los pastores aseguran que a lo lejos se ve una silueta gris, una casa imposible de olvidar, aunque uno nunca la haya visto. Y a veces, cuando el viento sopla en dirección contraria, se escucha el eco de un martillo. Uno solo, golpeando una y otra vez, esperando el último ladrillo que nunca llegará. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Aquí, cada historia está pensada para escucharse en silencio y preferiblemente a oscuras.